Estás escuchando Las Noticias como son. Muy bien, de regreso aquí en el programa Las Noticias como son en Radio Martí. Les saluda nuevamente Amado Gil. Vamos a hablar en esta ocasión de un tema que posiblemente es el tema del momento. No es un tema, es el tema del momento, y es la decisión que tuvo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de retirar al país, a Estados Unidos, del Acuerdo de París contra el calentamiento global. Este Acuerdo de París se hizo en el año 2015 durante la presidencia de Barack Obama. Fue uno de los legados que el propio Barack Obama dijo que dejaba su presidencia. Lo firmaron 195 países y proyectaba, bueno, pues precisamente bajar todos los niveles de contaminación, para no ser tan específico, bajar los niveles de contaminación del mundo para salvar el planeta. Ese fue el objetivo. Sin embargo, el presidente Donald Trump, fue una promesa de campaña, hubo mucha incertidumbre y lo hizo. Lo hizo en las últimas horas y ha provocado cuántas reacciones ha provocado en el mundo. No quiero hoy dedicar a la parte política del asunto, quiero dedicarlo a la parte, digamos, natural del asunto, la parte del peligro o el no peligro. Hay algunos que dicen que era demasiado el costo para lo que se estaba logrando, para lo que se iba a lograr. Otros dicen que el costo no es nada para la catástrofe que se nos avecina. Es decir, hay extremos y extremos. Hoy quiero quedarme, o por lo menos analizar un tanto qué cosa es este Acuerdo de París, por qué era importante el Acuerdo de París, ¿realmente vale la pena participar de este Acuerdo de París? Bueno, son algunas de las preguntas, no sé si las podré responder, pero sí estoy seguro que la podrá responder mi invitada, porque la tenemos desde Santiago de Chile, Pilar Moraga. Ella es abogada, investigadora del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia, CR2, y por supuesto profesora de Derecho de la Universidad de Chile. Doctora Pilar Moraga, bienvenida, gracias por estar con nosotros en el programa. Muchas gracias a ti, Amado, por invitarme. Pilar, sé que le gusta que le nombren por su nombre de pila, por eso le voy a mencionar Pilar. Sí, se lo agradezco. Es como se usa casi en todas las culturas, ¿no? Claro, y como nosotros somos de una cultura bien española, bien castellana, exacto, utilizamos el nombre de pila, el primer nombre. Exactamente. Bien, creo que no puedo comenzar el programa, por supuesto, sin preguntarle su opinión sobre si debía o no Estados Unidos salirse de este acuerdo. Bueno, mira, yo creo que, como tú planteabas, bueno, este acuerdo vale o no la pena. Yo creo que después de las guerras mundiales del cual no fuimos testigos presenciales, pero sí a través de la historia, nace lo que es Naciones Unidas, miras a tener una mirada común sobre los problemas globales. Uh-huh. Es por eso, es en ese contexto que nace Naciones Unidas. Y la decisión de Trump lo que hace es rechazar esta mirada o esta perspectiva para mirar los problemas comunes de la humanidad. Y desde ese punto de vista no puedo estar más en desacuerdo, sobre todo considerando el rol en la generación del cambio climático que tuvo Estados Unidos, porque Estados Unidos fue uno de los principales causantes y responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero que hoy se encuentran en la atmósfera. Claro, es cierto, Estados Unidos era el primer lugar, como país industrializado, era el primer lugar en la contaminación de nuestra atmósfera. Después, por supuesto, fue sustituido por China, o fue pasado al primer lugar, pasa China, Estados Unidos queda en otro lugar. Sin duda, las regulaciones en este país, en Estados Unidos, son bien fuertes, hoy por hoy son bien fuertes. Pero de todas maneras, vamos a llegar después un poco más allá, vamos a llegar también a las preguntas, doctora, a las preguntas sobre realmente si se está dañando o no el mundo, pero yo le pregunto, con el Acuerdo de París, ¿a dónde se quería llegar? El Acuerdo de París lo que hace es fijar un camino, con metas, con etapas, para avanzar hacia el objetivo del acuerdo, que es el de no superar un aumento de la temperatura global en 2 grados Celsius, y tratar de acercarse al 1,5. Ese es el objetivo del acuerdo, y en eso el acuerdo establece lo que son las llamadas contribuciones nacionales, en la que cada país soberanamente
va a definir cuáles son las obligaciones que asume para lo que son la reducción de gases de efecto invernadero en miras a poder alcanzar este acuerdo. Si usted me pregunta hoy cuál es el estado de situación de esas obligaciones, efectivamente no es suficiente, porque con las obligaciones que están declaradas hoy ante la Secretaría de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, no alcanzamos a este objetivo de no superar los 2 grados Celsius. Sin embargo, el Acuerdo de París establece una obligación que es la de revisar estas obligaciones cada 5 años. Entonces fija un camino hacia una mayor ambición de parte de los países que en la medida de sus capacidades, porque no le podemos pedir lo mismo a un país como Perú, como Ecuador, como Bolivia, como, en fin, países latinoamericanos que a lo mejor asuman obligaciones como lo puede hacer Alemania o Dinamarca o Noruega, por ejemplo. Ahora, eso es una de las justificaciones que da el presidente Donald Trump. Dice, este es el país que más está aportando esas obligaciones para ese fondo mundial, para tratar de reducir la temperatura mundial. Nosotros internamente estamos haciendo muchísimo en los Estados Unidos. Los estados tienen sus propias regulaciones para sobre todo las termonucleares, las industrias automovilísticas. Y entonces hay países como, por ejemplo, como China, como la India, que proclaman mucha ayuda al cambio mundial y realmente no hacen nada y son uno de los emisores más grandes que hay en el momento. Es una justificación que da el presidente Trump. Sí, bueno, primero que nada, cada uno de esos países que él señala asumieron también obligaciones. China asumió una reducción del 65% de sus emisiones en el año 2025, mientras que Estados Unidos fue del 26 al 28%. Ahora, también Estados Unidos, no hay que olvidar, lleva varios años de ventaja, varias décadas de ventaja en lo que fue la emisión libre de gases de efecto invernadero a la atmósfera, gases que están hoy en día. Ahora, que China no haga nada, eso es falso. Vemos que en los 2 últimos años se observa una pequeña estabilización de las emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera. Y esta estabilización se logra a nivel global, principalmente por los esfuerzos de China y de Estados Unidos. Entonces, indicar con el dedo a los demás, bueno, es una lógica que no nos conduce a ninguna parte. Era la misma lógica que tenía China hace algunos años, cuando decía, bueno, si usted Estados Unidos, que es el principal contaminador histórico y presente, no se compromete, yo tampoco lo hago. Bueno, si estamos en esa lógica, ¿a dónde llegamos? Nos vamos a todos al hoyo negro. Entonces, yo creo que no podemos avanzar con nuestros problemas comunes de esa manera. Claro, sería bueno, si tú no lo haces, no lo hago yo, si no lo haces tú, no lo hago yo, y así sería el jueguito de nunca acabar. Yo le pregunto, doctora Pilar, convénceme a mí como periodista y convence a nuestros oyentes, aquellos que no están muy convencidos, de que realmente vamos mal en cuanto al calentamiento global, porque hay otros que dicen, estos son fenómenos que han pasado toda la vida. ¿Dónde está la diferencia? Bueno. Convénzame, por favor. Sí, ya, bueno, mira, efectivamente el planeta tiene una variabilidad climática natural, ¿ya? Nosotros vemos distintos ciclos y uno dice hubieron épocas más frías, otras más calurosas. Sin embargo, lo que ha sucedido en los últimos 50 años es que la temperatura del planeta aumentó en 1 grado en 150 años, cuando ese nivel de aumento antes se daba en miles de años, ¿ya? Entonces, el problema no es que la temperatura aumente, porque efectivamente el planeta ha ido aumentando su temperatura si vemos hacia atrás desde la era del hielo, ¿no es cierto? Claro. El planeta Tierra ha aumentado su temperatura global. El problema es la rapidez con la que lo está haciendo, y lo otro es que es la incidencia que ha tenido el hombre en ese aumento de temperatura, porque justamente este aumento rápido de la temperatura global en 1 grado se ha dado justamente con al lado, digamos, o paralelamente a lo que ha sido el proceso de revolución industrial, ya que, recordemos, ha utilizado los combustibles fósiles como principal fuente energética. Es más, los países desarrollados alcanzaron el estatus que hoy tienen gracias a esta revolución industrial y por ende provocando este fenómeno. Entonces, uno es la rapidez con la que se está aumentando el planeta, y 2 es que este aumento se debe a la incidencia de la actividad humana en el mismo.
¿Con qué frecuencia aumentaban la temperatura? O sea, usted me pone el número de 1 grado en 150 años. Anteriormente, para aumentar 1 grado se necesitaba miles de años. Miles de años. Vi una presentación esta semana, mire, que nos mostraba gráficamente desde la era del hielo hasta la actualidad cuánto había aumentado la temperatura del planeta. Anteriormente a este grado habían habido 3 grados, pero eso se dio en 4.000 años. Uh-huh. Por ende, las proporciones temporales con el fenómeno que está ocurriendo ahora no tienen ninguna relación. Es más, yo le podría decir que en el caso de Chile, que es un país calificado como vulnerable ante el cambio climático porque tenemos mucha montaña, mucha costa, muchas islas, etcétera, se están dando fenómenos que nunca se habían observado. Es más, por ejemplo, un fenómeno de sequía que ya lleva 10 años consecutivos. Y los científicos chilenos han atribuido que 25% de esa sequía es atribuible al cambio climático. ¿Y por qué? Porque si ellos lo comparan con los fenómenos que normalmente desencadenan la sequía, como el fenómeno del Niño y la Niña, que son corrientes que pasan por el Océano Pacífico y que inciden justamente en años más secos o más lluviosos, bueno, estos fenómenos ya no pueden justificar el nivel de falta de lluvias y de sequía que hay en el país. Y por ende, este delta o esta diferencia entre ese fenómeno que provocan la variabilidad climática natural y lo que está ocurriendo en la realidad ya no se explica de otra manera sino con el fenómeno del cambio climático. Usted prácticamente me ha inducido a una pregunta que yo tenía para el programa, y es que el calentamiento global, el aumento de la temperatura, muchos pensamos que puede ser, bueno, se derriten los polos, se derrite el hielo de los polos, aumentan los océanos, las costas se corren, se mueven un tanto las costas, son pérdidas económicas porque hay que mover hoteles, hay que mover algún tipo de fabricación. O sea, la logística cambia en las costas, en los países vulnerables, y es un efecto económico. Pero hay más efecto del calentamiento de la atmósfera, del calentamiento nuestro aquí en la Tierra, otros efectos que no sea solamente el derretimiento del hielo. Bueno, los fenómenos climáticos extremos, o sea, ¿qué es el fenómeno? Por ejemplo, en Chile, ¿qué es lo que se proyecta? Por una parte, periodos de grandes sequías, pero también periodos de grandes lluvias. Y uno diría, bueno, entonces no tenemos problema, porque se compensa, ¿no es cierto? Más con menos es cero. Claro, pero el problema es que esas grandes lluvias, como son fenómenos anormales, generan desastres naturales, como por ejemplo los aluviones, que nosotros ya hemos experimentado varios en los últimos años, y esos aluviones, que son, ¿no es cierto?, que traen sedimentos desde la cordillera hacia los poblados, generan no solo pérdidas económicas, sino que pérdidas humanas, materiales, enfermedades, puesto que después los poblados quedan llenos de barro y esto genera enfermedades, de infecciones para la población. Uh-huh. Entonces, hay muchos efectos que producto de los impactos del calentamiento global que van más allá del derretimiento de los glaciares que provocan el aumento del nivel del mar. Y esto no pasaba antes, Pilar, los terremotos, las inundaciones, esto no es algo propio de la naturaleza. Nosotros hemos llegado y hemos ocupado la naturaleza. La naturaleza tiene sus formas de cambiar, los huracanes, los terremotos, esto es propio de la naturaleza, o esto es culpa del calentamiento global. Pero mira, si tú piensas en la población mundial y cómo está aumentado, no te puedo dar cifras en este momento, pero 100 años atrás uno ve que la demografía es algo que vemos en las ciudades, cómo se pobla, la demografía de cada país, cómo va aumentando. La presencia del hombre en el planeta se inserta dentro de un ecosistema, y por ende nosotros, si tenemos más población, necesitamos alimentarnos más, tenemos sociedades de cada vez de mayor consumo. Por ende, eso genera una presión sobre los recursos naturales y, lógicamente, esto desequilibra el ecosistema en el planeta. Claro. Y trae consecuencias. Si esto es cambio climático o no, el cambio climático, la definición es que es la incidencia del hombre en el clima. Y vemos claramente que la presencia por número, simplemente si uno ve esta perspectiva por número, incide fundamentalmente en todo el desarrollo de un país. Imagínate a nivel planetario.
Sí, es cierto. Me convence, me está convenciendo hasta ahora, profesora. De todas maneras, hay uno de los grandes problemas que tiene la salida de Estados Unidos de este Acuerdo de París. Y estuve leyendo un artículo en la BBC Mundo, que es realmente el efecto dominó. Es decir, se sale la primera potencia, hay otras, y ellos hacen un análisis sumamente interesante. Y es que al Estados Unidos salirse, ahora Estados Unidos queda en ventaja. Y cuando queda en ventaja es porque, según se explican muchos analistas, las empresas estadounidenses tendrán que cumplir menos regulaciones porque ya no están regidas por un acuerdo mundial, etcétera. Quizás se le pongan menos regulaciones, etcétera, y pueden producir más, pueden ser más productivas porque tienen que regirse por menos. Eso va en detrimento, o eso va es negativo para empresas, por ejemplo, como Alemania, Francia, que tienen que gastar más, invertir más porque hay que cumplir ciertas regulaciones. Y que eso pudiera, como efecto dominó, poner presión a esos gobiernos para que también en un futuro, a pesar de los compromisos actuales, pudieran salirse también del Acuerdo de París, incluso otros gobiernos, otros países en vías de desarrollo. Eso lo ve usted así, aunque ya quizás esa no es la parte científica suya, pero también es la parte que hay que analizar. Sí, lo que pasa es que esa es como una mirada un poco errónea a mi parecer, puesto que eso es hipotecar la salud, el bienestar de la población actual y de las generaciones futuras. Entonces tenemos que ser claros y transparentes si estamos disponibles a hacer eso, puesto que si nosotros queremos hoy día vivir como vivíamos hace 30 años, ¿no es cierto? Podemos hacerlo, consumiendo todos los recursos naturales, agotando todos los recursos del planeta. Y por ende, ya la vida del hombre en se va a hacer insostenible. Si estamos dispuestos a hipotecar ese futuro, bueno, sigamos así. Lo otro, en cuanto a que si esto va a beneficiar, yo desconozco estos análisis que usted menciona, pero lo que sí puedo decir es que no es tan simple una vuelta de timón tan fuerte. ¿Por qué? Porque ya los mercados internacionales tienen ciertos estándares establecidos y Estados Unidos tiene un mercado interno muy importante, pero también vive de la política exterior, ¿no es cierto?, y de los mercados externos. Y eso ya tiene ciertos estándares que no va a cambiar porque Estados Unidos salió del acuerdo. Por otro lado, que las empresas de Estados Unidos tengan chip libre, decimos en Chile, no sé si se usa en otros lados, el chip libre de no tener regulaciones muy fuertes, etcétera, eso también genera costos para la población. Cuando teníamos una empresa termoeléctrica al lado de nuestra casa o al lado de nuestro poblado o comunidad, eso genera problemas de salud en la población que tiene que asumir las políticas públicas de ese país. Eso genera problemas de bienestar también para la población. Entonces, hay que contabilizar todos los costos, porque no es tan simple. El producir sucio trae costos ambientales, sociales, de conflictos sociales incluso que se han visto en Estados Unidos con motivo de la contaminación. Y pérdida de liderazgo. Por eso es que muchas de las grandes empresas petroleras de Estados Unidos no estuvieron de acuerdo o dijeron no estar de acuerdo con la decisión del presidente Donald Trump, la ExxonMobil, la BP, o sea, la BP es inglesa. Muchas empresas petroleras de Estados Unidos dijeron, la Shell, dijeron que no, porque, y sobre todo aducen que les resta pues poder, el power que se necesita para ser líder de los mercados mundiales. O sea que no es solamente la cuestión real, sino también la cuestión psicológica del poder que se puede tener cuando se está fuera, por lo menos, de este Acuerdo de París. Le quiero tomar un par de minutos ya finales, doctora. Sé que ha sido muy amable y el tema es apasionante, por eso nos hemos excedido del tiempo que teníamos para el programa, pero me gusta y lo he decidido. Realmente en América Latina, ¿cuáles son los principales problemas que tenemos en América Latina? Hemos visto la Ciudad de México, por lo menos es lo que conocemos, con una contaminación increíble. Yo no sé si hay otros países también que hay que atender, pero en América Latina, ¿cuál es la emergencia número uno? Bueno, en América Latina yo creo que es bastante disímil. Si vemos los países del Caribe, por ejemplo, tienen una situación de vulnerabilidad muy alta, puesto que los eventos climáticos extremos pueden destruir sus economías. Claro. Completamente. Entonces, ya ellos yo creo que están en una situación de vulnerabilidad extremadamente alta.
En América Latina, bueno, yo creo que nuestro nivel de desarrollo nos deja en una situación muy expuesta porque la capacidad de respuesta o la resiliencia, como hablábamos antes de comenzar la entrevista, tiene mucha relación también con las capacidades humanas, capacidades económicas que tenemos para enfrentar estos fenómenos. Entonces, América Latina ha estado muy alineada y así ha tenido un liderazgo muy fuerte en las negociaciones internacionales para la firma del Acuerdo de París. Y yo creo que en ese sentido constituimos un ejemplo y yo creo que vamos muy en la vanguardia de este liderazgo que usted recién mencionó. Y lo otro es que América Latina ha reivindicado mucho lo que es el vínculo entre el cambio climático y los derechos humanos, los derechos de las personas, de los individuos, porque finalmente en todo esto, quienes terminan siendo afectados y los impactos los reciben las personas. Bueno, ¿y quién se va a hacer responsable de esos impactos? ¿Las empresas que emiten? ¿Los estados que son los principales responsables emisores? ¿O bien lo van a tener que asumir las propias personas afectadas? Y en eso América Latina ha llevado una bandera en cuanto a reconocer los derechos humanos vinculados a los impactos del cambio climático en miras a la protección de estos derechos. Pero a mí me preocupa que hay demasiada dependencia del petróleo. Sobre todo usted hablaba del Caribe. El Caribe depende del petróleo. Hemos visto Cuba, nuestro país, y donde están la mayoría de nuestros oyentes, que no cesa de buscar petróleo en la costa norte occidental. Venezuela, bueno, a pesar de su crisis actual, bueno, el petróleo es quien la ha hecho poderosa en el pasado y políticamente en el presente. O sea, el petróleo sigue siendo el número uno y no sé, quizás Chile, Argentina, estos países ya va cambiando la situación, pero para acá un poco que seguimos muy dependientes y nos olvidamos de la energía eólica, la energía solar, no vemos grandes inversiones en eso, al menos yo desde mi desconocimiento, no sé si usted tiene otros datos. Bueno, lo que sucede es que yo creo que aquí América Latina tiene un desafío en lo que es la integración energética, porque en América Latina hay otras fuentes, está el gas natural, sobre todo, claro, en el hemisferio más sur, ¿no es cierto? Claro. El gran potencial de energías renovables, bueno, Chile tiene un gran potencial en energía solar, increíble, que incluso es demasiado para lo que Chile necesita. Entonces en eso también tenemos un desafío, bueno, de comportarnos como hermanos que somos naturalmente, ¿no? Y generar una integración energética en la región como lo hiciera después de la Segunda Guerra la Comunidad Europea, ¿no es cierto?, del carbón y el acero. Es un excelente ejemplo de hacia dónde debiéramos ir como región más solidaria y con una visión común respecto de las fuentes energéticas. Claro, quizás habría que hacer un acuerdo hemisférico. Exactamente. Y corredores de gas natural, de energías renovables, por tierra y por mar, porque también estamos casi todos claro que cerca del mar, y ahí también hay una fuente energética natural renovable que podemos aprovechar. Sí, señor, casi la totalidad, no digo todo, ¿no? Porque casi la totalidad de América tiene mar, o sea, de nuestro hemisferio tiene costas. Profesora Pilar Moraga, muchísimas gracias. Realmente hemos asistido hoy a una clase sobre calentamiento global, sobre cuestiones climáticas, y hacía falta porque es el tema que está de discusión en el mundo. Muchísimas gracias, Gracias a ti, Amando, y que les vaya muy bien. Felicitaciones por el programa. Gracias, igualmente para usted. Bueno, pues hemos puesto punto final de esta manera. Me parece interesante, ojalá que le haya servido a ustedes también para aprender un poco más. Gracias. Mira, tenemos por aquí ahora a Eddie Sicilia. Eddie Sicilia está en los controles de audio. Muchísimas gracias a usted. También a Johnny Hilfer, por supuesto, nuestra productora, y a todos los que hicieron posible este programa. Mi nombre es Amado Gil. Los invito para que mantengan la sintonía con Radio Martí y específicamente en este programa a esta hora, las noticias como son.